ya está cambiando poco a poco, pero al menos cuando yo estudié te enseñaban lo básico, que hay que empezar por ahí, pero me refiero a una manera súper clasicista, ¿no? Esa cocina francesa, tener que estudiar la salsa Cumberland ahí, que ya no se usa, los consomés ahí. Bienvenidos a MK Gastrología, Cocinando Futuro. Hoy vamos a preparar un plato insignia de la cocina vizcaína y para ello tenemos a un representante, Daniel Ausoberri. Eso es que ricasco. Muchas gracias por tenerme en un proyecto tan bonito como el vuestro, que bueno, pues trata de promover a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes cocineros. Y bueno, como parte de ello he querido presentar un plato de mi tierra, que es el bacalao a la vizcaína, que se basa en una de las 4 salsas clásicas vascas, junto con la salsa verde, el pipí y la salsa negra. Bueno, es una salsa muy versátil que sirve tanto para pescados como bacalao, como para caracoles, morros, callos. Y bueno, es una salsa, como ya he dicho, clásica y muy típica también en los chocos gastronómicos de Donosti, Bilbao y de esa zona, ¿no? Otra de las razones por las que he elegido este plato es un poco para hablar de algo que me gusta mucho de la cocina, que es bueno, hablar un poco sobre esa reflexión que sale a partir de la gastronomía, ¿no? Y este caso es muy particular porque nos da a reflexionar acerca de la tradición, ¿no? Porque hay muchos puritanos y hay bueno, mucha gente que habla de lo tradicional, eso es tradicional. Hay gente que dice que es pecado echar tomate a la salsa vizcaína, pero luego hay grandes cocineros que lo hacen. Es como que es un mundo muy cerrado este de la cocina, ¿no? Y de las tradiciones, cuando algo es tradicional y cuando no. En este caso tenemos el bacalao, que realmente no se pesca en nuestras costas, viene del Atlántico más tirando para el norte. Y luego hay una leyenda por ahí que se cuenta que unos comerciantes de Bilbao empezaron a traer bacalao en salazón para vender a la población de la ciudad, ¿no? Y en uno de los pedidos quisieron escribir 100 o 125 unidades y parece ser que esa O la leyeron como un cero, total, que vino pues 1.125.000 piezas de repente en un barco. Entonces la gente dijo, guau, a ver qué hacemos con tanto bacalao, ¿no? Y tuvieron que inventar, pues de ahí salieron el bacalao al pipí, el bacalao ajuarriero, el bacalao cruzranero, la vizcaína. Bueno, tuvieron que inventarse para sobrevivir pues 1000 cosas, ¿no? Por otro lado tenemos el choricero, que es el ingrediente clave igual de la cocina vizcaína, más característica, y realmente es un producto que vino de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un producto o un plato de tradición, ¿no? El plato del bacalao a la vizcaína tiene una característica interesante y es que está compuesto de productos que están secos, que son de larga conservación, como puede ser el bacalao, que está en salazón, ¿vale? Se cubre en sal, si se puede ver. Es una técnica que viene de los vikingos para la conservación y bueno, pues dura bastante tiempo refrigerado, o antiguamente cuando no había neveras, ¿no? Pues bueno, era el recurso que tenían para conservar el bacalao. Por otro lado tenemos el pan sopaco, que literalmente significa pan para sopa, y es un pan bueno, que se deja como última hornada en las panaderías y sirve para ligar, le da un toquecito también del tostado. Por otro lado, los pimientos choriceros, que son súper comunes verlos colgados en los caseríos vascos. Aquí tenemos otro tipo, más grandes. Tiene un aroma bastante interesante, se dejan secar según el clima, pero alrededor de un mes. Y bueno, son uno de los ingredientes clave de la cocina vizcaína, ¿no? Lo primero que vamos a hacer antes que nada es desalar el bacalao. Previamente hemos dejado hidratando ya otro lomo de bacalao, ya que se puede ver ya, ha estado ya su tiempo remojado, se ha hinchado un poco, está ya blandito, como se puede ver. Tanto el trozo para el plato tradicional como la otra versión que vamos a hacer, que va a ser este lomito
donde se ven bien las vetas del bacalao. Y también las puntillas o los descartes del bacalao que no vayamos a usar, bueno, pues para la salsa de choricero que haremos después. Cubrimos bien de aceite porque luego aquí vamos a añadir bastante cebolla también. Ya haya sudado, que se haya quedado la cebolla un poquito transparente, vamos a destapar, vamos a bajar el fuego y ya vamos a ir dejando que se poche bien hasta que se caramelice. A continuación, para remojar los choriceros mientras que se hace el sofrito, vamos a calentar un poco de agua y los dejaremos hidratar ahí hasta que se pueda extraer bien la pulpa, que serán unos de 10 a 20 minutos. Vamos a ir con el fumet. Ya tenemos nuestros choriceros hidratados. Por un lado hemos rescatado el agua caliente donde hemos hidratado los pimientos. Ya veis qué color ha cogido. Lo vamos a aprovechar para nuestra receta de la salsa de pimientos choriceros. Parecía mucha cebolla, pero ha bajado un montón y vemos cómo está la cebolla súper pochadita, súper caramelizada, reducida. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser subir el fuego y añadir los alcoholes. Yo le he hecho un poquito de brandy, un poco de vino blanco, de chacolí en este caso, que es un vino blanco vasco. Y dejaremos hervir, bueno, pues que se reduzca para que se vaya el alcohol y para que se integre todo bien. Ahora que se han evaporado los alcoholes, vamos a echar los choriceros, que puede ser mediante la pulpa, como bien he dicho antes, o si no, pues echando directamente el choricero. Después trituraremos y colaremos, entonces no se quedará la piel, no pasa nada. Echamos así. Bien de choriceros. Ahí está. Rehogamos un poquito. Y añadimos nuestro fumet. Salsa de choricero. Va a ser el puro sabor del choricero y de ese bacalao al pil pil con el ajito, ese recuerdo, ¿vale? Entonces vamos a empezar confitando los ajitos. A continuación, una vez confitados los ajos, añadimos el bacalao, como si de un pil pil se tratara. Con el propio calor ya se va a cocinar dándole vueltas. También vamos a añadir nuestra pulpa de pimiento choricero. Y vamos a sofreírlo todo durante un minutito. Vamos a echar un poquito de azúcar para compensar el amargor del choricero. Sal no vamos a echar porque el bacalao ya es bastante, ya va a aportar esa sal que necesitamos, ¿no? Añadimos no caldo de pescado, como es el caso de la salsa tradicional, sino que vamos a echar el agua donde hemos remojado nuestros choriceros. El siguiente paso de nuestra salsa de choricero es retirar los ajos, porque si no va a tener un sabor muy fuerte a ajo, y vamos a triturar la salsa con el bacalao y todo. Esto recuerda un poco a otra elaboración tradicional vasca, que es la brandada de bacalao, que se hace a base de la carne del bacalao y
machacada con un mortero o triturada con la ayuda de aceite y tal, y queda una especie de mayonesa, de una pasta emulsionada de bacalao. Finalmente colamos nuestra salsa. Vamos a colar nuestra salsa vizcaína. Tradicionalmente se haría con un pasapurés y hay quien dice que triturar con un turmix es un sacrilegio porque pierde color la salsa. Pero si no tenemos un pasapurés a mano en casa, triturarlo no es ningún problema siempre y cuando lo colemos y luego lo levantemos. De este modo, levantando me refiero a hervir la salsa. Al hervirla volveremos a tener ese color que queremos, ¿no? Ese color rojo característico de la salsa. Y ya tenemos nuestra salsa vizcaína. Ya ves la textura. Pues ahora vamos a cocinar nuestro bacalao en dos versiones. Por un lado tenemos ya todos nuestros lomos bien hidratados, bien bonitos, y por otro lado un lomito que lo vamos a cocer al vapor. Entonces, el lomito al vapor, que lo vamos a cocinar muy poquito, unos 2 minutos, hasta que veamos que se queda de un color perla. Y por otro lado vamos a meter nuestros lomos de bacalao bien hermosos en nuestra salsa vizcaína. Nos tapamos, ponemos el fuego hasta flojito, lo ponemos así bien por encima y simplemente que se cocine pues según el grosor de los lomos. Una buena manera de saber que el bacalao está bien cocinado es, bueno, pues por un lado abrirlo un poquito con cuidado y ver que las lascas se separan bien, ¿no? Y eso sería todo. Bueno chicos, pues nada, vamos a la mejor parte, ¿no, Dani? Sí, vamos a comer ya, vamos a emplatar y lo vamos a hacer de dos maneras, ¿vale? Una manera clásica, el bacalao y la salsa, todo integrado, y luego por otro lado he hecho una versión del plato a la vizcaína un poco con los elementos separados para poder probar el choricero, la cebolla pochadita, el bacalao por sí solo. Entonces, bueno, vamos a pasar a emplatar. Primero el clásico. Y ahora vamos a pasar a la segunda versión. Ponemos la cebolla pochadita, es la misma base que nuestro bacalao tradicional, solo que le hemos apartado un poquito y es simplemente la cebolla pochada con el pimiento verde y todo lo demás que habéis visto ya. Encima de esto vamos a poner una tostadita de pan, de forma que se pueda probar ese elemento que es el pan sopaco, ¿no? El siguiente paso va a ser poner nuestra salsa de choricero, que va a saber a ese bacalao con los ajitos y puro sabor de choricero. Y por último, tan solo queda poner nuestro bacalao, que está cocinado al vapor. Entonces, de esta forma podemos probar de manera separada pues nuestro choricero, nuestro pan, todos los elementos de la vizcaína, pero separadas. Y estas son dos maneras de presentarlo. Bueno, Michael, Karen, pues ahora a comer. Os invito a degustar los platos. Pues con permiso, esto tiene una pinta espectacular. Ahí tenéis, veis cómo se separan las lascas. A la hora de comer veréis que la textura es algo distinta a la del bacalao en fresco, ¿no? Es una textura pues un poquito más crujiente, diría, no crujiente, pero sí que tiene más Se separan las lascas aquí, ¿no? Por eso más vale a la hora de hacer el bacalao, más vale hacerlo un poquito de menos, que se haga con el propio calor de la salsa y un poquito más, y
Y si eso luego ya lo calentamos, si queremos más hecho lo podemos calentar más. Eso es mejor que hacerlo en exceso, porque si lo hacemos en exceso, este tipo de bacalao se vuelve un estropajo. No, en su punto de cocción, humedad, la humedad interior es muy suave, ¿no? Se siente muy bien, me encanta el plato. Y ahora, por otro lado, ahora que habéis probado ya lo que es la receta ya con todo integrado, homogénea, pues ahora tenéis la versión pues heterogénea, ¿no? Donde podéis probar si queréis. Aquí ya podéis comer como queráis. El choricero por un lado, el sofrito, todo junto. La presentación es más... Eso es. El bacalao, como está cocinado al vapor, es puro bacalao, no tiene nada más. Podéis notar el sabor del choricero como más en su esencia, ¿no? Más puro. Y luego aquí la tosta de pan le queda perfecto, ¿no? El crocante del pan, el dulce del refrito, porque se siente el azúcar de la cebolla que había mencionado, está espectacular. Está muy... Definitivamente una receta clásica súper deliciosa. Muchas gracias. Está muy bueno. Sin palabras. Sin palabras, yo. Bueno, pues con esta terminaríamos, ¿no? Chicos, entonces pues nada, invitarles a que conozcan esta receta, que conozcan este gran perfil de cocinero que tenemos aquí. Encantados como siempre pues de presentar a un colega más, y con esto cerraríamos, ¿no? Sí, bueno chicos, nada, agradecerlos a todos por otro episodio más, Cocinando Futuro, con Daniel aquí, y encantado de tenerte, Daniel. El gusto es mío. Eso es, y nada, que disfruten. Pues que Daniel, esa es la pregunta del millón, ¿no? No sé. O sea, personalmente soy un chico que nació en Bilbao, en Galdakao, en Vizcaya. Vengo de dos familias migrantes, digamos, pero que luego me he criado aquí. Soy la primera generación que habla euskera y bueno, me considero vasco, ¿no? El primer día de bachiller, cuando nos dieron el calendario de las asignaturas, había una asignatura que ponía filosofía. Y yo en plan, ¿esto qué es? ¿Sabes? No, ni siquiera había oído esa palabra o no la había escuchado, ¿sabes? Y bueno, pues a través del profesor de filosofía y los temas que se daban, pues bueno, me captó mucho la atención y acabé estudiando filosofía en la universidad en San Sebastián. Estuve un par de años, no fueron 2 años muy fructíferos, la verdad. El punto exacto en el que yo decido ser cocinero, o al menos esa es la memoria que yo tengo, o eso es lo que más me marcó, fue viendo un documental sobre Mugaritz, sobre André Luis Aduriz, que se llama El cocinero y las palabras. A mí, pues como ya he dicho, ¿no? Ya me gustaba la cocina desde hacía ya tiempo. Esa creatividad, ¿no? A partir de los alimentos, de hacer platos, tal, de hacer pues tu interpretación y tal. Pero bueno, pues a través de este documental yo vi que se podía hacer, no algo más, pero como que servía la cocina de vehículo, de vía para expresar algo, ¿no? Ese lado poético, digamos, de la cocina, y fue cuando dije, buah, ya está, ya voy a la cocina del tirón. Mientras que estaba en la escuela de hostelería de Galdakao, pues un día salí con el currículum entre comillas, con lo poco que tenía, y fui a 2 restaurantes en mi pueblo. Uno es el Andramari, que tiene una estrella Michelin, lleva muchos años con estrella Michelin, como el mejor restaurante del pueblo, y el otro fue el Petit Comité, en el Hotel Iraragorri. Y eso fue por la mañana, y por la tarde ya me llamaron para entrevistarme para ese mismo sitio, para el Petit Comité. Y fui, justo estaban buscando un ayudante porque recién había llegado un cocinero de Donosti que se llama Pepe Gómez, y de ahí empecé con él, los fines de semana, poco a poco, echando una mano. Como soy del pueblo también, pues tenía esa flexibilidad de, oye, que
estamos a topes de reservar por 20, no sé qué. Y yo iba, y realmente ahí fue donde aprendí la profesión. Aprendí a no solo a cocinar, sino a cómo llevar la profesión y la actitud, ¿no? Y para mí Pepe va a ser siempre el primer maestro y el gran maestro, porque de él he aprendido la base de cómo ser cocinero y de cómo ser persona también, ¿no? Como profesional y todo, ¿no? Y luego a nivel personal ya es el puto amo. De una señora, una clienta, pues una noche que salí a hablar como todos los servicios, fui a hablar con la mesa y tal, no sé qué, y me cogió la señora y me dijo, oye, que me ha sorprendido lo silencioso que eres. Ahí en la cocina, era una mesa que estaba al lado mía, estaba yo solo, en aquel entonces estaba de prácticas los martes y daba las cenas yo, y justo me dijo eso y dije, ¡ah! O sea, ya no es que haya estado rico o lo que se suele decir, ¿no? Sino, no sé, pues al moverse o como tal, no sé qué, no sé, me llamó la atención más por el gesto, ¿no? Hay un cocinero, Alain Pasar, que habla del gesto, ¿no? Me llamó especialmente la atención Bolivia, porque es un país que de primeras no oyes hablar, ¿no? Sobre esa cocina, está como bastante oculta, ¿no? Porque todavía como que no se han dado a conocer tanto. Pero fui a un restaurante que se llama Gusto, en La Paz, y flipé. O sea, comí ahí el mejor menú que he comido nunca. Cuando que te enseñaban acerca de los productos, te explicaban, oye, pues mira, esto lo han cultivado estos indígenas, tal, esto lo hacen así, tal, no sé qué. Y me marcó mucho, de verdad, me marcó mucho. Luego, curiosamente, pues pregunté que Gusto, si sabían que Gusto, les dije a ver si tenían alguna relación con el País Vasco, porque Gusto en euskera significa sabor. Y me dijeron que es que en quechua Gusto también significa sabor, ¿sabes? Y vaya, así hablando, tal, me enseñaron la cocina, más, tal, estoy hablando con ellos, tal, y súper bien. Y me marcó mucho como un país que no se ha dado a conocer a través de su gastronomía tanto, ¿no? Pues a través de estos proyectos, ¿no? Como Gusto, pues, hostia, pues ver todo esto pues está muy bien, ¿no? Y ahí sí que vi también el tipo de restaurante que a mí me gusta, el formato de restaurante. Un restaurante donde te cuentan acerca del plato, todo eso, ¿no? Conocí la Fundación Alicia a través de un documental de Fran Adrià. Alicia viene de alimentación y ciencia y es como un laboratorio de investigación con vocación social, ¿no? Así por decirlo de alguna manera, es difícil de describirlo. Es un área de investigación que montó Fran Adrià con otra gente y bueno, es un equipo que se dedica a eso, al I+D a nivel tanto social también como a nivel de hospitales, con enfermedades, pues todo ligado a ese ámbito de ayudar, ¿no? De promover productos también. Y ha sido un antes y después. O sea, realmente esa visión metódica a la hora de I+D, ¿no? Que es lo que siempre a mí me ha llamado la atención, ¿no? Esa creatividad. Pues ahí aprendí a trabajar en equipo en un proyecto de creatividad, digamos, y cómo desarrollarlo de una manera ya metódica. Es como que tienes tú una idea en mente de qué quieres hacer en tu vida, ¿no? Y a medida que vas trabajando en ello y te vas moviendo y tal, pues vas conociendo otros proyectos que te das cuenta que están haciendo lo mismo y si puedes, pues vas ahí a aprender de ello. Son muchas, la verdad, según qué aspectos. No consigo que tenga un estilo ya definido porque realmente acabo de empezar, estoy aprendiendo aún, pero sí que tengo unas influencias muy claras, ¿no? En cuanto a qué puntos seguir o pequeños detalles de distinta gente y distintas cocinas, bueno, pues que me llaman la atención y me identifico con ellas, ¿no? Como puede ser el naturalismo con el que trabajan cocineros como Michel Bras o Alain Pasar, a nivel de creatividad, Fran Adrià,
más cocineros como, bueno, Pepe Gómez, como ya he dicho, mi jefe de cocina, que fue quien me enseñó. Es importante esa historia de la cocina, pero creo que se debe actualizar. La cocina es algo que se va actualizando día a día y creo que los profesores deben hacer lo mismo. Y sé que es algo difícil porque, bueno, cambiar toda una educación, los libros, todo este tema, sé que es un proceso bastante heavy. Yo creo que a partir de lo que está haciendo Ferran Adrià con la Fundación El Bulli es súper importante porque si se apoya con el suficiente peso va a cambiar el modo de dar una clase de cocina, de dar a entender la cocina. Por ejemplo, que no te enseñen una mayonesa, sino que te enseñen qué es una emulsión y cómo está compuesta. Y a partir de eso ya puedes hacer una mayonesa, puedes hacer un pilpil, puedes hacer cualquier emulsión, ¿sabes? A eso me refiero. No sé cómo explicarlo bien. Daniel, ¿cuál es el mensaje que les dejas a los futuros cocineros? Y un mensaje para el gremio. Para los futuros cocineros, algo que me repito yo siempre, estudio y práctica. Con constancia, estudio y práctica, estudio y práctica. Y además, y seguir con eso. Vale, bueno, nada, con esto cerramos esta gran entrevista, de verdad, Daniel, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Este pues es el inicio de un gran proyecto que esperamos que todos puedan disfrutarlo y puedan hacer parte también, que se animen a contar aquí su historia, a mostrar su perfil y nada, orgullosos de conocer diferentes perfiles como el tuyo. Eso es, y nada, espero que aprendan con Dani de la cocina vasca, la cocina vizcaína, que con estos proyectos que estamos iniciando los jóvenes podamos aprender mucho, ¿no? Y que aprendamos todos nosotros en todo este tiempo, en este tiempo que tenemos demasiado tiempo en general, y aprender, juntarnos, estudiar mucho, leer, y así podemos hacer mejores cosas para todos nosotros. Quiero decir que el placer ha sido mío de estar aquí, por bueno, la oportunidad que me habéis dado de expresarme, y de verdad animo a todo el mundo que está empezando en el mundo de la cocina, o a todos a quienes invitéis, pues que se unan y que aunque sean, aunque les dé cosa al principio, bueno, pues exponerse, ¿no? Pues que sepan que es una experiencia con la que aprendes mucho y de alguna manera rompes el hielo ahí para un poco mostrar lo tuyo y para expresarte, ¿no? Y bueno, muchas gracias a vosotros por crear este espacio, que bueno, el proyecto es vuestro y sois vosotros los que estáis marcando este camino, ¿no? Así que muchas gracias. Ya, bueno, que ya nos veremos en 50 años retransmitiendo todo esto con una gran cinta de memorias, ¿no? Bueno, nada chicos, agradecer, despedirnos, no se olviden de sus comentarios, likes, suscribirse y compartir siempre la información, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Agur! ¡Agur!